soy Ana Garralón, especialista en literatura infantil y muy fan de los libros informativos que empecé a leer en 1990 cuando surgió el boom de los libros informativos, y soy autora de este libro, Leer y Saber, los libros informativos para niños, que recoge un poco todo mi trabajo hasta más o menos el año 2010 sobre el tema. Soy también la jefa del blog Ana Tarambana, donde escribimos mucho y escribo mucho sobre el libro informativo. Bueno, nuestra cápsula está dedicada a cómo seleccionar los libros informativos, a tener unos cuantos criterios para tomar decisiones relativas a libros informativos, porque en los últimos tiempos ha habido un incremento muy grande de libros informativos en cuanto a formatos, maneras de contar. Y bueno, una parte del trabajo como mediadores es discernir, porque como en todos los aspectos de algo cultural que también es comercial, pues hay libros maravillosos y hay libros que no son tanto. Así que bueno, uno de los aspectos, yo he hecho como una lista un poco cronológica desde que miramos el libro hasta que lo leemos y tenemos la oportunidad de tener una idea del libro en su totalidad. Y lo primero en lo que nos deberíamos fijar sería en los títulos. Los títulos en los libros informativos es muy curioso porque, a diferencia de la literatura, donde los títulos dicen más bien poco, pongamos un ejemplo, Matilda, Momo, no son libros que desde el título nos invite a comprarlos, sino que más bien la literatura, como está tan recomendada, se habla tanto de ella, pues ya yo digo Matilda y todo el mundo sabemos qué libro es. Pero los informativos es como si hubieran desarrollado una especie de llamada de atención, ¿no? Con los títulos que dicen, estoy aquí, mírame, ¿no? Por ejemplo, libros como El misterio del diente, que incluso parece que es un libro de ficción porque hay una cosa de misterio, que sería algo que no es muy científico. Ese título, por ejemplo, igual que otros, apela mucho también a un lector que le gusta la ficción, entonces es una manera también de entrar en los libros. Otros títulos, por ejemplo, podrían ser Migue hace un libro, La gran pregunta. Los hay que son muy claros en su objetivo, ¿no? Este se llama Modales, o este se titula Mamá se va a la Antártida. Es decir, encontramos como dos tipos de libros que son uno donde está muy claro en el título lo que es, que puede ser desde ballenas hasta cualquier otra cosa, y otro donde hay una cierta ambigüedad en el título que tendremos que ver si luego el contenido cumple esa promesa del título. Por ejemplo, hay libros que dicen todo sobre algo y luego lo abrimos, lo leemos y vemos que no está todo. Pero hay también como muchos títulos un poco sensacionalistas, ¿no? Y hay que tener un poco de atención con esto. Hay títulos que son como retadores, como este de Pellízcame, que no tenemos ni idea sobre lo que puede ir, o otros que son más claros como Semillas, por ejemplo. La segunda cuestión que yo recomiendo mirar es quién escribe los libros, quién está detrás de un libro, el autor, la autora, los ilustradores. Es algo que no solemos hacer mucho con los informativos, porque por muchos años hubo un tipo de libros que era un equipo que lo hacía, pero eso ha cambiado bastante. Y yo recomiendo que pongamos atención en quién escribe el libro. Por ejemplo, este libro de Semillas está escrito por José Ramón Alonso, que si nos fijamos tiene más libros de divulgación y nos puede dar como más pistas, ¿no? De que es alguien que está metido en el tema. O por ejemplo, este que es de Alex Nogués, que es uno de los escritores de la naturaleza que está publicando últimamente, pues también nos lleva a entender que detrás de un libro hay una persona o varias, y hay también un punto de vista y hay unos ciertos temas en los que trabaja esa persona. También otro aspecto que nos ayuda es fijarnos en la editorial. Hay editoriales como Zaori Books, que he mostrado y tenemos este aquí también.
Zahorí, por ejemplo, publica solo libros informativos, así que es como un sello de garantía de que es una editorial especializada. Pero hay muchas otras editoriales que sacan 1 o 2 títulos al año, o 3 o 4, y también conocer las editoriales nos ayuda a hacer como nuestra propia selección, determinando qué libros son de calidad según qué editoriales y cuáles a lo mejor un poco menos. Bueno, otro aspecto en el que a mí me gusta mirar es el año de edición. Eso es una cosita que está en letra muy pequeña en la página de créditos. Aquí, por ejemplo, en el de Aliki, pues vemos que la edición original fue del año 1990. Nos puede parecer lejísimos, pero sigue siendo un libro moderno y contemporáneo. Hay ahora mismo también muchas reediciones de clásicos de libros informativos que se publicaron en los años 60 y 70. Entonces eso nos ayuda un poquito como a poner en contexto el libro, porque puede ser que el libro no es tan moderno o no es tan actual como los que se hacen ahora, pero muchas veces mantienen mucho encanto, cuentan muy bien un tema y también nos permiten, digamos, como ir un poco atrás en la tradición, saber que ha habido siempre libros informativos y que se han hecho. Por ejemplo, traigo el caso de uno de los primeros libros informativos hecho para niños. Este libro está publicado en el 2017, pero la edición original es de 1658. Esto ya nos da que pensar, o sea, un libro de 1658, ¿qué tiene para contar hoy? ¿Qué tiene de valor? ¿Por qué un editor lo ha puesto otra vez en circulación? Estas son cosas que a mí me parece que como mediadores son interesantes, nos ayudan a investigar un poco más y nos ayudan a conocer nuestra tradición. Bueno, otro aspecto que está en la lista es el de los temas. Los libros informativos generalmente abordan un tema, abordan una cuestión con datos, con hechos, con información. Y bueno, hay muchos temas que son muy frecuentes, por ejemplo, los de animales, los libros de ciencia, ahora está como muy de moda los libros sobre la naturaleza, y hay algunos que no son tan frecuentes. Entonces, frente a los que son muy frecuentes, la pregunta que yo me hago es, ¿qué aporta este libro de nuevo? ¿Qué trae? ¿Trae algo nuevo? O sea, un libro que hable sobre las ballenas, no sé, ¿nos está contando algo nuevo o ya hay 100.000 libros sobre las ballenas? Traigo un par de ejemplos también. Por ejemplo, ¿no? Se supone que hay muchos libros sobre el mar, pero este es como realmente un planteamiento nuevo. Y a pesar de que se ha escrito mucho, hay alguien que ha conseguido darle una vuelta. A mí me encanta cuando encuentro un libro informativo que es sorprendente, ¿no? Los autores de este libro, Ricardo Enríquez y André Letria, dicen, si el planeta tiene un 80% de agua, ¿por qué lo llamamos mar y no lo llamamos tierra? Ya esta idea de partida es muy fascinante. Luego, cuando empecemos a mirar el libro, una ojeada así superficial nos permite ver que hay referencias a la literatura, hay referencias sociológicas, culturales, incluso hay unas páginas con actividades. Y está hecho en forma como de abecedario. Personalmente, este tipo de libros me parece que deben ponerse en circulación porque son diferentes a lo que ya existe y son un aporte nuevo y curioso. Otro ejemplo que traía de animales, que animales ya se ha escrito todo, ¿no? Pero, por ejemplo, ese que dice bestiario, que ya el título nos lleva un poquito como una idea medieval de cuando se dibujaban los animales que no se conocían, pues de repente la autora, Adrienne Barman, se le ocurre hacer como una enciclopedia de animales que la ha organizado por cuestiones que a ella le han interesado. O sea, no es un orden científico, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, habla de los animales, los gregarios,
habla de los conductores, de los que viven en la noche, los que tienen cuellos largos, los que tienen pelo, los que son forestales, y bueno, pues se incluye como casi 300 animales en este solo libro. Cuando ya hemos visto un poco esas partes generales, lo que vamos a concentrarnos un poco en el diseño. ¿Cómo está pensado el libro y de qué maneras permite la lectura? Hay libros que están pensados de principio a fin, que son un poco como los libros que son biografías, los libros de historia, los libros que tienen una cronología, son libros que tenemos que leer desde el principio hasta el final para saber lo que pasa. Es un tipo de libro que atrae mucho a lectores de ficción porque es una cosa muy ordenada, pero también hay libros que utilizan la doble página, que nos permite abrir cualquier página y tener información. Es decir, no hay categorías subordinadas, ni puede haber temas, subtemas, pero permite una lectura más azarosa, que también es muy interesante con los libros informativos. La mayoría de los que se están haciendo últimamente buscan como ese narrador, buscan ir de principio a fin. Por ejemplo, Pequeña historia de un desacuerdo, pues es casi un cuento, porque son unos niños que tienen que tomar decisiones sobre algo que está pasando en el barrio. Las maneras de leer un libro también tienen mucho que ver con algo que llamamos los paratextos, es decir, si es un libro que tiene índices, si tiene bibliografía, si tiene glosario. A veces vemos un agradecimiento a alguien que es de ciencia, que nos da como una garantía de que alguien se lo ha tomado en serio. Pero la mayoría de los libros no incluyen esas opciones. El penúltimo punto que yo recomiendo es ya leer el libro. Eso nos permite ver qué tono tiene el libro, cuál es su punto de vista, con qué elementos está formado. Por ejemplo, este libro Historia de la ropa interior, pues a mí ya el tema me parece muy interesante porque hay muy poco sobre ello. Eso también es algo que cuando tengamos un libro del que hay poca oferta, yo siempre lo miro con más atención porque me parece que hay un riesgo en salirse de los tópicos. Entonces aquí vemos que es un libro donde hay mucho texto, hay una gran investigación y hay un tipo de ilustración que acompaña a ese texto, que es lo más importante. Hay otros, por ejemplo, Cuéntame, del 1 al 10. En ese libro me encanta el punto de vista, porque aunque parece que es un libro de números, cuando llegamos al final nos explican que los dibujos que hay están tomados de la cestería tradicional venezolana. Entonces, este tipo de libros donde se mezcla, digamos, como dos aspectos del mundo que en principio no tienen mucho que ver, pues también son muy fascinantes. Cuando vemos el punto de vista, también nos dice mucho sobre a quién quiere dirigir ese libro, ¿no? Por ejemplo, El rojo es bello, de Lucía Zamolo, es un libro que busca dirigirse a las niñas, hablando de la menstruación, hablando de lo femenino, y vemos que tiene un diseño como de diario. Entonces eso también lo hace muy asequible a los lectores de esta edad, ¿no? Que no es un texto de una tipografía X, ¿no? Bueno, algo que a mí me gusta también hacer mucho es comparar varios libros de un mismo tema. Por ejemplo, saqué los de las semillas y aquí lo que nos permite este libro es comparar dos libros, es ver de qué manera se aproximan a un mismo tema. Como la gráfica, por ejemplo, en este caso, que es un libro que tiene más texto, como la gráfica permite una pausa en la lectura, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, aquí
que es un texto más sencillo, pues vemos que la gráfica acompaña mucho la lectura. Por último, hay una cuestión que siempre aparece en estas discusiones, que es un tema del que incluso se está hablando con una nueva terminología, que es la presencia de la ficción en la no ficción. Cuando digo que hay un nuevo término es que se habla como de libros híbridos, lo que yo no sé muy bien qué significa, porque para mí un libro o es de ficción o es de no ficción. O sea, según esa clasificación, mucha de la literatura sería híbrida, porque hay datos, hay un ambiente, hay una época, hay una manera real de contar determinadas cosas. En los libros informativos a mí me gusta pensar en la cantidad de información que tienen y en cómo el libro nos dice que es informativo, a pesar de que haya algunas licencias ficcionales. Voy a poner un ejemplo, a ver si lo tengo a mano, que es este, El misterio del diente, ¿no? Ya el título parece que es ficción, porque misterios en informativos no hay mucho. Pero el misterio del diente es un extraterrestre que baja a la Tierra con la misión de averiguar para qué sirven los dientes. Y entonces en la primera página dice: los dientes sirven para llevar a cabo un sinfín de actividades, como por ejemplo andar. Entonces vemos que aquí está muy bien separado lo que es una voz narrativa, que puede ser ficción, que es ficción porque es un extraterrestre, de la página donde viene toda la información. Esto es como muy importante tenerlo en cuenta, es decir, de qué manera los lectores saben que allí hay ficción y no ficción. Aquí igual, aquí comienza un texto que es ficcional, que son unos niños, y en algún momento se llega físicamente y en cuanto al diseño se llega a una parte del libro donde se ve que se está explicando cómo se hace un libro. Puede ocurrir en muchos casos de libros de ficción, o sea, de no ficción, que son biografías. Hay una narración, incluso los personajes hablan, aunque no sabemos si dijeron eso en su momento, pero eso es lo que para mí sería como una licencia ficcional. Es decir, lo importante es contar la vida, en este caso, de una persona que se monta en un burro y lleva sus libros por todas las sierras colombianas, ¿no? Entonces, sí que sería interesante como ver que la ficción no atrapa toda la no ficción, es decir, no confunde a la hora de determinar si el libro es de ficción o no ficción. Y bueno, me dejo muchos libros por aquí, traía algunos que me gustan porque son atrevidos, son divertidos, como estos de En Familia o Qué rico, que cuentan cosas cotidianas. Traía también Wonder Ponder, que realmente uno dice, bueno, pero ¿esto es un libro o qué es? Y es un proyecto de filosofía para niños que es fascinante, y creo que también son invitaciones a pensar la realidad, a pensar el mundo, y lo que realmente hacen los libros informativos es darnos argumentos para vivir en él, darnos esa curiosidad por seguir mirándolo y por crear nuestro propio conocimiento. Y bueno, pues es todo. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.